O sea, comprar o entrar en cualquier categoría depende mucho de un conocimiento, ¿ok? Y yo no creo que un conocimiento para poder comprar en 20 y vender en 100 se logre. Y la posibilidad que te da Amazon cuando ya tú tienes una marca privada, ¿ok? Te da muchos beneficios en el sentido de que tú puedes crear tus propios listings, ya tú puedes como que básicamente tienes un poco más de libertad. AK Smart Service como tal puede ayudar a cualquier persona que esté tratando o que tenga en su mente lo que es la palabra Amazon o lo que es la industria de Amazon. Yo siento que nosotros estamos capacitados para poder ayudar a grandes marcas, a marcas que están en pleno lanzamiento, a nuevos emprendedores en Amazon. O sea, hay muchas cosas nuevas que Wow. están sucediendo dentro de Amazon, pero la idea es siempre tener el conocimiento, siempre estar educándose, cambiar, mejorar, reestructurarse, ser algo diferente de lo que los demás estén haciendo. Somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y bueno, yo creo que hoy les va a gustar mucho el video que vamos a hacer. Hoy les estaré presentando a una de las dos personas que están detrás de lo que es AK Smart Service. Y es que hoy en día hay muchos canales que hablan de cómo vender en Amazon, de qué hacer, de qué pasos dar. Y bueno, yo quiero que tú sepas qué nos diferencia a nosotros y por qué nosotros estamos iniciando este año con este canal. Además, estamos apenas arrancando en YouTube y yo te recomiendo que te suscribas porque sabes que nos volvimos locos. Estamos regalando todos los secretos de Amazon. Estamos dando toda la información que te vale miles de dólares y te la estamos dando gratuita. Pero ya va, no me creas. Revisa tú mismo el canal y allí tú tomas la decisión si te vas a suscribir o no te vas a suscribir. Otra cosa que te quiero decir, ponnos a prueba, pregúntanos. Mira, yo te prometo que te voy a responder toda pregunta que tú coloques allí abajo. Así que atrévete a preguntar, que lo que nosotros queremos es que tú tengas resultados. Y bueno, para hablar un poco más de la persona que nos acompaña hoy, estoy hablando del CEO de nuestra empresa que se llama Angelo. Angelo es un joven emprendedor venezolano, en él no hay conformismo, trabajador. Antes de llegar a Miami, él estaba aquí en Venezuela y era dueño de una empresa de comercialización de autopartes con mucho éxito y ellos vendían por Mercado Libre. Y bueno, pero más de este tema te va a hablar él mismo. Yo lo conozco muy bien, un vendedor nato y sobre todo un hombre de Dios. Y bueno, sin más preámbulos, Angelo, coméntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, hola Rafa. Bueno, primero que nada, agradecido con Dios por esta oportunidad de que podamos tener un nuevo canal, agradecido también con el equipo de acá Smart Service, que sin el equipo no podríamos estar aquí, ni podríamos hacer esta entrevista, ni hablar, ni poder tener un canal donde dar toda esta información. Bueno, está bien, vamos a comenzar entonces con unas preguntas para que todo el mundo conozca tu experiencia en Amazon, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo entraste en el mundo Amazon? Antes de entrar a Amazon, ya yo conocía como tal una plataforma de venta, ¿ok? Lo que vendría siendo mercadolibre.com. Después de eso, llegamos a Estados Unidos y quisimos como que emprender de la misma forma que veníamos haciéndolo en Venezuela y quisimos entrar de una vez en lo que vendría siendo eBay. En ese momento, en el 2018, nosotros intentamos también entrar en lo que vendría siendo Amazon, pero fue para nosotros bastante dificultoso, no lo lográbamos. No había esta clase de información que hay ahorita en las redes sociales, todo era un curso y todo lo que hablaban yo realmente no lo comprendía, no lo entendía. Aparte que nuestra categoría, como tú lo vienes diciendo hace rato, que es autopartes, nuestra categoría era sumamente complicada poder entrar por temas de permiso, por temas de marcas, ¿ok? Entonces, al finales del 2020 fue cuando nosotros por fin pudimos entrar en lo que vendría siendo Amazon. Básicamente entramos totalmente al revés. La gente empieza haciendo un arbitraje, la gente empieza lo que vendría siendo después sigue con wholesale y al final ya cuando tiene bien agarrado como quien dice el negocio, bien, ya tiene estabilidad, ya entra lo que vendría siendo un private label. En nuestro caso fue totalmente diferente. Nosotros en nuestro caso teníamos que crear un private label para poder vender lo que serían las autopartes. ¿Ok? Para que Amazon nos aceptara vender autopartes, nosotros pensábamos, ojo, pensábamos, no es que sea esa la forma, pensábamos que teníamos que tener nuestra propia marca privada para poder vender las autopartes. Entonces en ese momento fue cuando nosotros conocimos lo que venía haciendo Amazon. Ok, entiendo. Pero mira, entonces, ¿desde qué año estás realmente vendiendo en Amazon? Bueno, la verdad es, a finales del 2020
fue cuando entramos a vender dentro de Amazon. Empezamos a vender bajo nuestra marca privada y posteriormente empezamos con el modelo de negocio de Private Label Wholesale o bundles o paquetes, como lo quieran llamar. Ok, y comenzaron en Amazon con Private Label, ¿no? Como Sí, estabas comenzamos comentando. Y después hicieron Private Label Wholesale. Sí, luego saltamos a Private Label Wholesale. Empezamos como que a ver esa oportunidad que había en la parte de las autopartes y la posibilidad que te da Amazon cuando ya tú tienes una marca privada. Ok, te da muchos beneficios en el sentido de que tú puedes crear tus propios listings, ya tú puedes como que básicamente tienes un poco más de libertad. Entonces allí, esa fue la parte donde nos gustó y nos metimos en ese momento. Ok, entonces ya manejabas Private Label Wholesale, ya manejabas Wholesale, ya Private Label y arbitraje. No, el tema de arbitraje lo sabemos hacer y lo hemos hecho. Vale destacar que hemos hecho todos los modelos de negocios que hay dentro de Amazon. Ojo, los modelos de negocio que vendría siendo arbitraje, wholesale, private label wholesale, marca privada. Esos son los modelos de negocio, ¿ok? FBA y FBM también lo sabemos hacer, pero FBA y FBM no es una modalidad como tal, sino que es un Ok. servicio que presta Amazon, ¿ok? Es importante dejarlo claro acá en este punto. Sí, Interesante. sí, entonces arbitraje como tal para nosotros no fue la mejor forma ya que desde un principio teníamos buenos distribuidores, bueno, entre comillas buenos, pero teníamos un distribuidor donde conseguir la mercancía y no teníamos la necesidad de saltar de tienda en tienda o de internet, de página web en página web buscando un producto porque lo que teníamos era ya que buscar lo mejor de nuestros proveedores y poder ir insertándolo como tal en nuestras tiendas. Ok, ok. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. Mira, sabes que muchos vimos y nos emocionó mucho ver esos típicos reels, esos típicos shorts, esos videos en los que un tipo venía y te decía, compren Alibaba por $1 y venden Amazon por $20 y vuélvete millonario de la noche a la mañana. Y te quería preguntar, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, a ver, mira, puede que sea más pote de humo, puede que sea más fake en el sentido de que no es tan fácil. O sea, comprar o entrar en cualquier categoría depende mucho de un conocimiento, ¿ok? Y yo no creo que un conocimiento para poder comprar en 20 y vender en 100 se logre de una forma tan rápida con un video normal que puedas conseguir o con un curso que puedas conseguir. El curso puede ser el más costoso del mundo, pero no es tan fácil, ¿ok? Esto amerita pruebas, esto amerita años de experiencia, conocimiento y poco a poco vas como adelantando. Ojo, no te digo que no es posible. Hay personas que sí lo logran, pueden comprar un producto, puede ser en Alibaba, puede ser en China, puede ser en Taiwán, puede ser en Japón, puede ser hasta en mismo México. Conozco personas que compran hasta en mismo México estando aquí en Estados Unidos, no solamente se van a China ni a Alibaba, crean su propio producto, crean su propia marca privada como tal y les ha ido bastante bien. Todo depende, pero todo depende mucho del conocimiento que tengas, la experiencia, las ganas, el enfoque que puedas ponerle a este negocio. Y bueno, la modalidad que quieras trabajar como tal. Esto más que todo, esta modalidad que ellos hablaban, era una modalidad supuestamente que FBA, perdón. Pero es falso, o sea, esta es la modalidad de private label, de crear tu propia marca privada, comprar en China, bajar los productos acá y empezar a venderlos. Entonces, todo depende de la competencia, todo depende del conocimiento que tengas, todo depende cuánto dinero vas a gastar en publicidad, si estás dispuesto a gastar en publicidad o no. Hay nichos que sí, hay nichos que no puedes entrar de esta forma. Claro, y hay un tema que cuando tú dices, ah, bueno, esta persona me está diciendo esto, pero ok, lo hago yo, lo vendes en $20 y llega otro que también hace lo mismo, lo vende en $20 y llega otro y hace lo mismo, y llegan 1000 personas, 1000 vendedores y hacen lo mismo, compran $1 y venden $20, a mí me va a tocar ponerlo en 19 y ahí empieza otra guerra. Entonces, la misma lógica te dice, oye, no, no va por ahí. Sí, sí, y también el otro problema no es ese, el problema es que tú tienes que ser innovador. O sea, en el mercado de Amazon, Amazon todos los días está creciendo. Nosotros tenemos amistades de que empezaron vendiendo un producto de su propia marca y el producto iba súper bien y hubo un momento que el producto ya no se vendía, ya el producto perdió, pues ya se acabó, se venció ese producto para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que en su investigación consiguieron que el producto lo habían sacado con una mejora. Ok, era un producto de cocina, lo sacaron con una mejora y básicamente la gente estaba comprando era la mejora.
o sea, ese plus que le habían colocado al nuevo. Entonces, o sea, estamos en un mercado que todos los días está cambiante, todos los días se está moviendo, como puede llegar una persona y compra algo de un momento y empieza, como puede que una persona no le vaya bien y entonces se quiera ir por un producto que ya tiene mucho tiempo en el mercado, que ya hay mucha gente que lo está vendiendo. Y recuerda también otra cosa que es súper importante. Si tú puedes entrar a la página de Alibaba y lo puedes comprar, también hay otras personas que lo pueden hacer. No creas tú que tú eres el único que lo puedes hacer. Es importante a todos los estudiantes, todos los que han visto alguna asesoría conmigo, yo se los digo. Hay que tratar de ser exclusivo, de salir de ese todos lo pueden hacer. Porque cuando tú sales de ese todos lo pueden hacer, es allí donde te consigues realmente lo bueno para ti. Te consigues eso que te va a ayudar a ser diferente a los demás. Perfecto. Mira, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? A veces, sabes, tú revisas YouTube y empiezas a ver videos de videos de videos y hay unos que dicen, oye, Amazon se está muriendo, ahora Amazon no va a funcionar, ya FBA no funciona, ya FBM no funciona y todo eso. Y mi pregunta es así directamente. ¿Crees que el negocio de vender en Amazon está muriendo? No, no, no. Esa pregunta para mí de verdad es un no rotundo. Amazon no se está muriendo. Vuelvo otra vez y te comento. Básicamente, Amazon está cambiando muchísimo y aquí lo importante, Rafael, aquí lo importante es que uno tiene que educarse, ¿ok? Y saber hacer las cosas dentro de la plataforma, dentro de esta industria, porque básicamente todos los días está cambiando, todos los días está saliendo algo nuevo. Ahorita está saliendo un fee nuevo de bajo stock. En este momento hay distribuidores que uno conseguía antes para wholesale. Ahora los distribuidores también están vendiendo dentro de la plataforma. O sea, hay muchas cosas nuevas que Wow. están sucediendo dentro de Amazon, pero la idea es siempre tener el conocimiento, siempre estar educándose, cambiar, mejorar, reestructurarse, ser algo diferente de lo que los demás estén haciendo. Ese es el tema aquí importante. Entonces, para mí no, para mí Amazon ahorita no es ningún peligro. Amazon más bien, es más, yo te podría decir que con todos los años que Amazon tiene, ahora es que comienza, ahora es que se está poniendo buena la cosa, Bien. porque básicamente ahora es que están entrando marcas nuevas, ahora es que, entiendes, ya la cosa se está viendo de otro punto de vista. Anteriormente las marcas reconocidas ni siquiera buscaban influencer para que trabajara. Ahora, bueno, ahora imagínate que ahora sí todo es un influencer. El futuro es las marcas reconocidas ahora le están dando a esos influencers y los influencers ahora están vendiendo, ahora el referido, cada día está creciendo más, cada vez mejor, cada vez se está poniendo mejor. Que ellos están tratando de hacer un filtro y están limpiando el que no sabe, el que no conoce, el que desconoce y el que quiere testear. A esas son las personas que pueden correr peligro dentro de la plataforma, pueden perder dinero por desconocimiento como tal. Claro, Entonces, porque yo lo veo así como que al final, si tú eres como socio para Amazon, Amazon quiere gente que de verdad se lo esté tomando en serio. Y una manera de que tú sepas que que alguien se está tomando en serio el negocio de Amazon es cuando tú ves que sí conoce, sí tiene el conocimiento, sabe cuáles son las normativas, los reglamentos a seguir, sabe cómo hacer las cosas. O sea, allí es donde uno ve que el conocimiento hace la diferencia. 100% estoy de acuerdo contigo. Entonces, en esa pregunta de verdad que Amazon es un peligro ahorita, no, realmente no es ningún peligro. Más bien lo que hay que es educarse para poder estar 100% activos en lo nuevo, en lo que viene como nuevo como tal. Claro, porque el desconocimiento te puede llevar a cometer errores, ¿no? Y cometer errores en Amazon. Sí, sí, son muy costosos. Yo he cometido bastantes errores y es como ese dicho que dice que el éxito se construye con bloques de fracasos. Bueno, sí, hay muchos productos, por lo menos cuando entras en la marca privada, allí en ese momento empiezas a probar, algunas cosas no te salen bien, otras te salen bien. Es una balanza, como puede salir muy bien algo, como puede salir muy mal otro y puedes perder mucho dinero por un pequeño error, por un desconocimiento. Entonces, sí, sí es importante todo esto. Ok, entonces te pregunto, ¿por qué nace AK Smart Service y qué los diferencia del resto? ¿Cómo nace AK Smart Service? La verdad, en el año 2022, hace 2 años, creamos una marca. Tuvimos la iniciativa con una sociedad, unos amigos de Venezuela. Tuvimos la oportunidad de crear una marca de pet supplies y bueno, la inversión fue bastante grande. Pensábamos que no la sabíamos todas y bueno, no era así. Pues cuando llegó la mercancía y empezamos a vender los productos, nos dimos cuenta de que
existía Amazon Advertising, lo conocíamos anteriormente en nuestra marca privada, pero lo que era PPC para nosotros era muy fácil porque estábamos apalancándonos de esta forma, como te digo, lo que vendría siendo el Private Label Wholesale o bundles, ¿ok? Que próximamente queremos hablar más de este tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pensábamos que era más fácil, que era muy fácil todo esto y obviamos imágenes, obviamos publicidad, obviamos muchísimas cosas y ahí fue donde tuvimos que, como quien dice, empezar a ganar conocimiento, entrar de cabeza en todo estudio con Amazon para poder nosotros realizar todo esto desde casa como tal o desde empresa como tal. Entonces, en ese proceso fuimos como que contratando personas, fuimos ayudando a esas personas y educando a esas personas, estudiando con ellas. Y aquí fue donde se empezó como tal la agencia a formar. Yo me recuerdo que cuando empezamos yo y 2 personas en Venezuela y era muy difícil, era muy complicado. Ahí fue cuando tú entraste también aquí en la agencia y entonces se empezó a crear como un equipo y empezamos como a estructurar todo. Obviamente trabajar única y exclusivamente para estas páginas, ¿no? Para las páginas de nosotros. Como los externos veían que nos iba bien, hey, mira, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Sobre todo las campañas de publicidad empezaron como que, mira, ¿será que tú me puedes hacer este trabajo? ¿Será que podemos? Y ahí fue donde vino la idea como que ya va, espérate, creo que deberíamos de empezar a crear una agencia, que deberíamos de crear una empresa diferente a la que tenemos, que sea una agencia como tal para poder como que prestar estos servicios o poder enseñar o X, Y, Z. Así fue que se creó como tal, se creó a Customer Service con experiencia, porque nos pasó, lo necesitamos. Es por eso, o sea, por eso fue que se creó como tal a Customer Service. Ok, Angelo, bueno, pero sí te quiero preguntar, pues, ¿qué los diferencia del resto? Porque ya hay varias personas, hay varias agencias haciendo esto, pero ¿qué los diferencia? Bueno, nosotros, ¿qué nos diferencia? Bueno, mira, yo no sé si estamos en lo mismo, o sea, no sé si tú piensas lo mismo, me gustaría hacerte la misma pregunta también a ti después de que yo la responda, pero yo sinceramente siento que a Customer Service como tal se diferencia primero porque lo que vendemos lo hacemos, ¿ok? Lo que nosotros ofrecemos lo estamos haciendo día tras día, ¿ok? Aparte de eso, tenemos un equipo realmente bueno. O sea, yo sinceramente digo que el equipo que tenemos es un buen equipo. En nuestro equipo tenemos personas que estudiaron publicidad y mercadeo, tenemos psicólogos, ¿ok? Tenemos ingenieros, tú eres ingeniero, ¿ok? Tenemos una persona dedicada única y exclusivamente al copyright, que es espectacular para ese tema. Buenos diseñadores, personas que estudiaron 3 años diseño gráfico, bien presentados. O sea, es un equipo bastante bueno, es un equipo que realmente yo le doy las gracias aquí a todo el equipo que tenemos y siempre le he dicho que son muy buenos en lo que hacemos. Tenemos esa iniciativa, somos personas jóvenes, somos personas que queremos ir más allá, que estamos dispuestos a emprender, a trabajar, a lograr que se haga. Entonces ahí está la diferencia, Rafa. Yo siento que la diferencia es que lo que ofrecemos y lo que decimos lo vivimos día tras día, lo hacemos, lo vivimos, lo hemos ejecutado como tal. Entonces, no sé, ahora yo te hago esa misma pregunta a ti. Para ti, AK Smart Service, ¿por qué se diferencia de las otras agencias? Porque hay muchísimas agencias que hacen lo mismo que nosotros, quizás más caro, quizás más económico, pero aquí yo no quisiera hablar temas de dinero, temas de precio, porque sabemos que somos los mejores en precios, pues, o sea, sabemos que le podemos ganar en precio, ¿no? Pero háblame tú, ¿qué opinas tú sobre eso? Mira, hay varias cosas, por lo menos cuando estuvimos en aquella época que solamente estábamos atendiendo nuestras propias empresas, nuestra propia marca, yo me acuerdo que contratábamos a una agencia, a otra, y entonces veíamos ciertas cosas en ellos, como que había cierto recelo con la información, con lo que te decían, y que también nos tocó en alguna instancia, nosotros comenzamos a estudiar mucho y a meternos mucho más nosotros mismos, e incluso usar la experiencia que cada quien tenía y sumarlo a lo de Amazon, porque al final siempre es una suma de las experiencias de toda tu vida lo que te ayuda en todos los negocios. Y yo veía esto, que las últimas veces que nosotros hablábamos con una de estas personas, era como que nosotros sabíamos más que las personas. Era como que le estábamos pagando a alguien para que nos dijera algo que nosotros ya sabíamos, pero no nos dijera una parte que nosotros sí sabíamos más allá.
Entonces como que no nos querían soltar. Y entonces yo dije, oye, pero vamos a soltar la información completa, o sea, sin recelo, sin nada, vamos a dar toda la información. Y yo creo que eso es algo que nos diferencia, aparte de que nosotros usamos mucho el tema de neuromarketing, porque muchas veces te dicen, bueno, vamos a hacerte unas imágenes, vamos a hacerte estos textos, entonces el copywriting, la persuasión y todo eso, sí, pero cuando usas el neuromarketing, usas como cuáles son los miedos, o sea, nosotros nos metemos en la mente de cada cliente, vemos qué es lo que tienen, cuál es el miedo que tienen que los hace comprar tal producto o cuál es el deseo interno que tienen o subconsciente que tienen para comprar un producto específico y de acuerdo a eso hacemos los textos, de acuerdo a eso hacemos las imágenes, de acuerdo a eso jugamos con los colores. Entonces, más allá de simplemente hacer una imagen bonita, nosotros damos una imagen con un mensaje, no solamente directo, sino que también hay mensajes subliminales. Nuestras imágenes, nuestros textos están cargados de mensajes subliminales que van atacando directamente a lo que el cliente realmente está comprando. Porque una cosa es la que tú vendes y otra cosa es la que el cliente te compra. ¿Ves? Entonces, es dar con qué es lo que el cliente está comprando para ofrecérselo. Si de verdad es que lo tenemos, tampoco es engañar a la gente. Yo creo que eso es la diferenciación. Sí, no, y excelente, Ra, excelente ese tema que trajiste aquí, que es importante que la gente sepa que nosotros nada de esto lo aprendimos nosotros solos en el aire. Sí, nosotros tocamos bastantes puertas, tocamos bastantes agencias reconocidas aquí en Estados Unidos, otras no tan reconocidas, otras reconocidas, academias muy reconocidas en Europa. También tocamos por el tema del español. Yo decía, bueno, yo quiero que me enseñen en español porque lastimosamente es nuestro idioma principal, no, lastimosamente no, es nuestro idioma principal, es nuestra primera lengua y bueno, nada, yo quería que fuera todo en español para poder aprender mucho mejor y para poder entender todo. Y sí, tocamos muchísimas puertas y pasa eso, llega un punto en que ya uno siente que la persona o no te quiere dar más o todo lo que te está ofreciendo es con una doble intención de que sigas como que jalándolo, sigas buscando de él y básicamente eso es un ingreso para esas personas. Y también eso, también que ya llega un punto de que, o sea, ya va, espérate, esta persona no sabe hacer esto. ¿Será que cómo lo hace ellos? Porque yo lo hago de esta forma y yo creo que es mejor así porque si lo hago como ellos lo están haciendo, podemos tener un problema. Entonces, sí, básicamente está muy bueno, me gustó mucho que trajiste a la mesa eso para que la gente sepa que sí, que nosotros también hemos trabajado con agencias, también hemos tocado puertas, también hemos intentado como tal no hacerlo nosotros mismos, sino que buscar quien nos los haga y sí, pues no ha sido tan bueno. Bello, bello. Mira, ahora otra pregunta. ¿A quién puede ayudar AK Smart Service? AK Smart Service como tal puede ayudar a cualquier persona que esté tratando o que tenga en su mente lo que es la palabra Amazon o lo que es la industria de Amazon. Yo siento que nosotros estamos capacitados para poder ayudar a grandes marcas, a marcas que están en pleno lanzamiento, a nuevos emprendedores en Amazon o personas o vendedores que ya también están dentro de Amazon, ¿ok? Yo me siento capacitado, o sea, como agencia como tal nos sentimos capacitados de poder ayudar tanto el más grande como el más pequeño, ¿ok? Otra cosa aquí muy importante también que quiero que la gente lo entienda y que lo sepa, ¿ok? Nosotros hemos hecho todas las modalidades de negocio dentro de Amazon. Tenemos el conocimiento de todo, ¿ok? Quizás nuestros videos y en esta comunidad, lo que hemos hecho, Torra, se ha dedicado mucho más a la que es la parte de private label, porque sí, Correcto. pues somos mejores en private label. Tenemos una agencia, tenemos un equipo que se puede encargar más que todo de lo que es esto de private label, pero también hacemos wholesale, también hacemos private label wholesale. Hemos hecho también arbitraje, no mucho, pero sí lo hemos hecho. Arbitraje online también. Tenemos conocimiento de lo que es la parte financiera, tenemos contadores en el equipo también. O sea, podemos ayudar de cualquier forma. Entonces es importante que la gente sepa eso. Si tú mañana me escribes y me dices, mira, yo necesito saber que me des una clase de wholesale para poder analizar un producto, vas a contar conmigo porque lo sé hacer. No vayas a creer que solamente sé hacer este private label wholesale. No, podemos ayudarte. Ok, me está diciendo es que puedes hacer clases personalizadas también. O sea que si alguien, mira, yo tengo una duda en específicamente esto, tú nos puedes construir también una clase personalizada de eso, un curso específico de eso. Sí, tal cual, tal cual. Si tú me contactas y me dices, mira, yo quiero única y exclusivamente vender cualquier cosa, la categoría grocery y quiero hacer una marca
privada, pero quiero juntarla con productos ya reconocidos porque yo tengo un proveedor X y Z. Sí, sí es posible, lo hemos hecho ya. Tenemos bastantes personas que nos han contactado, que nos dicen, quiero en específico esto, esto, esto y esto, y nosotros básicamente lo hacemos de esa forma. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Y bueno, para cerrar, te pregunto, ¿cuál es la idea de este canal de YouTube? Mira, esta pregunta es bastante importante y la estaba esperando para que toda la comunidad pueda escuchar y pueda entender algo. Como lo comentamos anteriormente, hay mucha gente que tiene un canal de YouTube y lo que muestran es más emocional que lo que dan, ¿ok? Yo he entrado a canales de YouTube donde hablan y te ofrecen y te venden y te venden y te venden y te venden un curso y te venden otro curso y te venden otro curso y tienen 255.200 cursos que han hecho y que han pregrabado y que te han vendido. Otras personas te hablan de su experiencia, de su vida emocionalmente, que cuando yo era niño, que cuando yo era grande, que no sé qué más, que el futuro, que para aquí, que para allá. Otras personas te agarran y te mienten. Y no, con este producto puedes vender no sé cuánto y síguenos aquí, compra y entra en este webinar. O sea, lo que quiero es como que eso, yo quiero quitarlo. O sea, yo realmente este canal quiero es dar información, ¿ok? Yo recuerdo ese momento que cuando yo entré en Amazon, que no conseguía nada, cómo hacer, no conseguía cómo lograr a sí mismo, no sabía cómo lograr, por lo menos la parte que nosotros vendíamos era autopartes, yo no lograba cómo colocarle una tabla de comparación a los productos dentro de mi propio listado. O sea, son cosas que a veces no están dentro de Amazon y eso es lo que yo quiero con el canal. Yo quiero entregar información, yo quiero que la gente aprenda de nosotros, que sepa lo que esté haciendo, que se eduque. Eso es lo que yo quiero. Aquí no vamos a estar de una forma emocional, cuando yo empecé, que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo. No. Okay. Aquí lo que queremos es a lo que necesitamos. Si una persona está entrando en un canal, está viendo un video, es porque básicamente está necesitando hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero trabajar este canal de esa forma. Ahorita nosotros empezamos lo que vendría siendo todo lo que es todo el private label. Pero como les dije anteriormente, queremos entrar ahorita un poquito más a lo que vendría siendo wholesale. Vamos a empezar a traer invitados al canal. Otra cosa importante, suscríbanse al canal, comenten. Nosotros no les vamos a cobrar una pregunta. Si tú tienes alguna duda en arbitraje, alguna duda en wholesale, alguna duda en cualquier mecanismo de venta de Amazon, hasta ya sea en logística o ya sea de finanzas, de lo que sea, créditos, lo que sea, coméntanos, haznos la pregunta. Hey amigos, yo necesito que me ayuden en esto. Nosotros con todo gusto vamos a estar aquí para ayudarlos. Vamos a dejarles aquí abajo en los comentarios una comunidad. Vamos a empezar con nuestra propia comunidad de AK Smart Service y por ahí vamos a tratar de seleccionar no todas las preguntas, ¿ok? Pero sí algunas preguntas que para nosotros veamos que son sumamente de importancia empezar a mostrarlas en nuestros videos de YouTube. Entonces, suscríbanse, entren en nuestra comunidad, dennos like y ya saben, lo que estamos tratando de hacer es un canal para apoyarlos, para ayudarlos, ¿ok? Así es. Yo no siento que este canal va a ser emocional ni nada de aquello. Yo lo que quiero realmente es que ustedes reciban, que ustedes puedan ver todo lo que tenemos. Así es, y de hecho que, bueno, yo soy el que ha hecho, creo que la mayoría de los, bueno, llevamos igual muy pocos videos, ¿no? Todavía no hemos llegado a los 15 videos, que son como lo mínimo que YouTube pide como para tomarte como canal ya de una vez. Hasta este momento, ¿no? Ahorita es que vienen videos, tenemos una parrilla lista de muchos videos que vamos a hacer, pero sí desde el principio vi que el enfoque era dar información que de verdad diera resultados, no tanto como, porque es que otros canales como que yo veo que buscan como que despertarte ahí la curiosidad de que, bueno, sí, ¿qué tal? Pero al final quieren llevarte a que tú compres el curso y con el curso es que tú vas a dar resultados. En cambio, este canal va a que tú tengas resultados y por los resultados que tengas, entonces ya ahora tú tengas para pagar un curso donde nosotros te podamos llevar de la mano y de verdad poner todo nuestro equipo a tu servicio y que, oye, de verdad veas el resultado que estás esperando. Y no solo eso, cuando tú aprendes qué es lo que se hace, entonces tú mismo vas a saber si contratas a alguien, vas a saber qué pedirle, qué esperar y vas a saber si lo hizo bien o lo hizo mal porque ahora vas a tener el conocimiento y eso es sumamente importante. Claro. No, estoy de acuerdo contigo. De verdad que agradecidos por los 75 suscriptores que tenemos hoy. O sea, apenas van 75 personas suscritas a nuestro canal.
De verdad que 100% agradecido. Esperemos poder seguir creciendo porque esa es la idea. Pues la idea es poder crecer y poder ayudar a toda la comunidad que está tratando de entrar en Amazon o aquellas marcas que ya están, pero no tienen algo muy bien hecho. Entonces esa es la idea. La idea es poder tratar de llegar a más personas y poder hacernos más conocidos. Entonces, nada, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y como les dije, nosotros no les vamos a cobrar nada por responderle una pregunta que hagan. Así que comenten, escriban, Yes. pregunten, métanse en la comunidad. Ahí estamos para aprender y para enseñarlos a todos. Así es. ¿Ok? Igualmente tenemos Instagram. Nuestro Instagram es @AKSmartService también. Y en Instagram sí tenemos ya ¿cuántos seguidores? Más de 1000 seguidores. No, ya no sé, no tengo la cifra exacta ahorita. Sí, tenemos más de 1200 y pico. Pero Más o sabes menos que en así. Instagram ya teníamos ya más tiempo trabajando. Ya tenemos creo que ya más de un año. En cambio aquí en YouTube llevamos un mes, máximo 2 meses, algo así. Entonces, bueno, estamos comenzando ahora también por aquí porque aquí vimos como un canal para dar información mucho más avanzada y que de verdad dieran resultados. Pues mira, nosotros queremos, vamos a dar lo máximo de nosotros. La pregunta es, ¿tú vas a dar el máximo también para llevar adelante tu negocio? Suscríbete, pregúntanos, únete a la comunidad y atrévete a crecer y adquirir más conocimiento que te lleve a alcanzar los resultados que tú necesitas alcanzar. Bueno, Ángel, entonces muchas gracias por tu tiempo, gracias por este momento que nos permitiste escuchar un poco de ti y de lo que tú pretendes con este canal y con esta agencia. Sí, no, bueno, Ra, gracias a ti también por el tiempo que te dedicas con cada video. Realmente agradecidos por esta primera oportunidad de entrevista como tal. Como ya les dije, amigos, vienen más entrevistas. Vamos a tratar de traer muchas buenas personas que tienen bastante conocimiento en lo que es la parte de Amazon. Amazon cada día está cambiando. Vamos con todo. Espero que, bueno, que realmente puedan seguir creciendo con nosotros. Así es. Bueno, entonces estamos listos y bueno, te vuelvo a recordar, suscríbete, déjanos un comentario, atrévete a preguntar. Te prometo que vamos a responder cada una de tus preguntas. Métete también ahora en nuestra comunidad, allí también vamos a estar contestando preguntas por allí mismo. Y te recuerdo que pronto vamos a tener otra entrevista donde vamos a tener otros invitados especiales que están dispuestos a dar información de mucho valor. Y yo creo que deberías estar atento a eso. Va a estar Ángelo, voy a estar yo y va a estar nuestro invitado y vamos a estar allí siempre dando las mejores preguntas porque lo que queremos es que tú crezcas, que de verdad, no solamente que crezcas, sino que tengas resultados. Cosas muy prácticas, vamos a lo práctico, ¿ok? Y bueno, para adelantarte un poco, en el próximo video vamos a estar hablando de Private Label Wholesale. Si quieres llevar tu negocio wholesale al siguiente nivel, bueno, no te lo puedes perder. Esa entrevista que vamos a tener en ese video te va a hablar directamente de eso. Obviamente vamos a tener otros videos, vamos a seguir dándote otros videos. Viene por allí optimización de listado, viene por allí cómo tener reviews, vienen muchas cosas que te aseguro que va a ser distinto a lo que estás acostumbrado a ver en YouTube. Entonces, no te lo pierdas, ni este ni los siguientes videos. Suscríbete, dale like, bueno, listo. Sin más nada que agregar, bendiciones y chao.